9 de cada 10 mujeres han sido víctimas de acoso u hostigamiento sexual y la violencia en contra de las mujeres se ha trasladado también a los medios digitales. Hoy platicamos con una consultora especializada sobre cómo podemos evitarlo. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. Platícanos un poco del tema del acoso y también da la impresión de que en esta pandemia las cosas se han empeorado más que mejorado. Un poco, ¿tú qué nos puedes reflexionar? El acoso son estas prácticas donde no se consiente o no se permite estos acercamientos con carácter sexual, pero también es, por ejemplo, críticas a la forma en la que se ven las personas, críticas a su orientación sexual, tocamientos que no son necesarios, sobre todo en el espacio laboral. Y el acoso que se da en el espacio laboral, lamentablemente, ha sido normalizado. Son estas como prácticas que luego hemos visto como de, ay, es normal que el compañero del trabajo te diga, ay, qué bonito te ves, ¿no? O que te diga que te ves de cierta forma, o que te observen de cierta manera, o que vas a sacar las copias y ahí pasan y bueno, pues el agarrón o el arrimón. Ese tipo de acciones se han visto muy normales en los espacios laborales. Y ahora hablamos de, y hay que hacer esta diferencia que es muy importante, entre el acoso y el hostigamiento, porque si bien ambas prácticas no deben de ser toleradas en las empresas y hoy en día apostamos porque las empresas tengan una política de cero tolerancia al acoso, sí hay una diferencia entre el poder de la persona que ejerce esta práctica. El acoso es lo que se da entre pares, personas del mismo, que están en el mismo espacio. Y el hostigamiento es cuando se da de personas que son jefas a personas que están más abajo, ¿no? Como las y los empleados. Y pues el problema que tenemos es que pues está muy normalizado y las empresas poco a poco, apenas ahí van, incorporando a cómo tener una política en las empresas que prevenga, pero que también sancione este tipo de prácticas. Y a todas las personas, no solamente si eres la persona jefa o la persona empleada, todas. ¿Cómo distinguir? La pregunta es complicada, pero tengo el interés de entender esta diferencia. ¿Cómo distinguir entre una insinuación, un piropo, un a ver si pega, ¿no? A ver si pega, y lo que ya es un acoso, que yo como lo entiendo muchas veces es, oye, dije que no, se acabó, ¿no? O sea, no me interesa, se acabó. Exacto, tú lo marcaste perfectamente, Enrique. La diferencia, esta línea que diferencia es cuando alguien te dice que no, pero aquí viene el gran problema del no es no. En muchas ocasiones no decimos que no. ¿Por qué? Porque nos han enseñado, y yo les invito a las que están escuchando esto y viéndonos, que piensen cuando es que no vayas a decir que no porque luego no te van a invitar a trabajar. O si tú dices que no, van a decir que eres la rarita. Para distinguirlo es primero saber si a mí me incomoda. A mí esos comentarios, a mí eso que me están diciendo, me hace sentir mal. No me gusta la persona, yo no estoy cómoda con esos comentarios, me siento vulnerable, entonces eso es acoso, porque a mí me están vulnerando. El no es no para algunas personas es como de, quiere que le insista más, o que se está haciendo el rogar. No, si escuchamos que el no es no, perfecto, pero ojo, ahí venía esto que no nos enseñan a decir que no. Pero aquí es importante, por eso, y refuerzo, que las empresas tienen que tener muy claro cuál es la política que tienes. Luego también en mujeres más jóvenes, hoy en día, mujeres más jóvenes que se visten muy atractivas o que usan de repente una falda más corta, en fin, y lo están haciendo para ellas. No lo están haciendo para llamarle la atención a alguien. Se ven bien, les gusta verse bien, pero se ven bien para ellas. Y entonces Claro. luego esta interpretación, no, es que lo que está ocurriendo es que en realidad lo que quiere es llamar la atención. No, voy guapa porque me siento bien así. Se vale decir cosas bonitas de alguien,
Solo que hay que estar bien seguros de que nuestras palabras y acciones no generen incomodidad, molestia o miedo en las personas. Sí, pues tienes razón, hay que buscar otros puentes, ¿no? Otros Claro, puentes, hay que buscar. ¿no? Otros puentes más eficaces, que sean jornadas más justas, que sean equilibrar el rol entre el papá y la mamá en la casa, un sistema nacional de cuidados, ¿no? O sea, de que volvamos a ver cuáles son las guarderías o las estancias infantiles o las escuelas de tiempo completo, porque tiempo completo permitía que los niños estuvieran más horas en la escuela, además también comieran en la escuela, y pues ya los papás vienen por los niños una vez que ya el día está por terminar. Y alguien los entretuvo, los educó, ¿no? Y además los tuvo seguros. El Sistema Nacional de Cuidados, de hecho, es muy buen ejemplo. Es algo que se está apostando mucho ahorita. Sigue esperando su aprobación en la Cámara de Senadores. Y el Sistema Nacional de Cuidados justamente habla de forma integral del cuidado, pero es a partir de reconocer el derecho a ser cuidado y a cuidar. Solamente ahorita, si no me equivoco, la Ciudad de México tiene reformado esto desde su Constitución. Faltamos el resto de los estados, y que justamente al crear este sistema quitas la responsabilidad de las familias a esta idea asistencialista del DIF e integras otras formas de cuidado. Por ejemplo, el cuidado a las personas adultas mayores, el cuidado a las personas que tienen alguna discapacidad, alguna enfermedad crónico-degenerativa, a las infancias, pero hablas de forma más integral del cuidado. Por ejemplo, algo que nos piden mucho las mamás. ¿Qué ocuparía una mamá que se encarga únicamente de trabajar, por ejemplo, de cuidar a un niño o una niña que tiene una discapacidad o que tiene una enfermedad, por ejemplo, como el cáncer? ¿Qué pediría una mamá de ellas? Pues ellas, por ejemplo, nos han dicho que lo que quieren es contención emocional, por ejemplo. Claro. No te están pidiendo que les des un curso de tal cosa, o no te están pidiendo algo, te están pidiendo contención emocional, por lo que implica esa carga. Entonces, el Sistema Nacional de Cuidados viene justamente a hacer eso, a buscar específicamente cuáles son las necesidades de cada uno de estos grupos vulnerables por diferentes condiciones, y a partir de ahí entonces generar estas estrategias, pero de forma integral. Y ahí entonces implica juntar a las empresas, sociedad civil, a todos los diferentes grupos de cómo podemos abordar estas problemáticas. Hay también ahora acoso por las vías digitales, y particularmente se ha hecho también muy notable este tema a veces de imágenes sexuales que acaban siendo difundidas de manera muy amplia sin el consentimiento de quien las subió, ¿no? Primera conversación, todo lo que subas a la red es visible, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea ni correcto ni justo que lo hagan, pero es posible. Cuando hablamos de violencia hay diferentes formas en las que se puede manifestar. Por ejemplo, el acoso, como tú mencionaste, y otra, lamentablemente, que se usa mucho es cuando se comparte, difunde, publica imágenes íntimas sin consentimiento. Esto se hace justamente otra vez reproduciendo estas ideas que tenemos sobre los estereotipos de las personas. ¿Por qué? Porque es esta palabra que usa mucho ahora sí la chaviza, ¿no? Que chavorruca me escuché, ¿no? De quemar a la persona. Y tiene un carácter sexual muy importante. ¿Por qué? Porque todavía en México se sigue juzgando mucho cuando la imagen de una mujer que sale desnuda o semidesnuda se publica desde las redes sociales. Y esto se hace con afán de venganza. Cuando platicamos, hacemos en grupos focales con niñas y niños de secundaria, por ejemplo, una de las cosas que nos dicen es eso. Es que si no es mi novia, no va a ser de nadie. Es que si ella me engañó, pues yo le voy a publicar sus fotos, ¿no? Pues que se queme. Pero ahí vienen las consecuencias. Lamentablemente hay consecuencias a partir de esto, que sí, pueden ser para algunas personas algo nada más emocional, o alguien puede no afectarle nada, que también es válido, pero la mayoría de estas veces tiene una carga psicológica muy fuerte, emocional, y otras consecuencias que no hemos visto, pero que estamos empezando a analizar, como lo son económicas, escolares, laborales, y también que pueden llegar, por ejemplo, a un tema de suicidio. Hubo en algunos casos hace un par de años, por ejemplo, sobre que orillaban al suicidio, sobre todo de las adolescencias. Hoy en día una cosa que justamente maximiza
es la viralización y la rapidez con la que se puede viralizar esto. Y luego, por ejemplo, vemos estos casos, por ejemplo, de cuentas en Telegram, donde están difundiendo fotos de otras chicas, ¿no? Entonces, ese es el tema, que justamente se viraliza a partir, ¿no?, de esta práctica que hemos visto por años normalizada. En Cultivando Género, recomiendan a las personas que van a compartir imágenes o videos íntimos que nunca compartan su rostro y, de ser posible, que haya una declaración firmada de que se reciben materiales completamente privados. Como sociedad debemos condenar a quienes comparten material íntimo sin el consentimiento de quienes aparecen en las fotos y en los videos. Entiendo que, por un lado, tú podrías decir el derecho al texting, ¿no? O sea, todo el mundo tiene derecho a mandar mensajes y todo el mundo tiene derecho a subir sus imágenes, está bien, y lo respeto y todo el mundo tiene el derecho. Pero no sé si al mismo tiempo, y quizá lo hacen decir, sí, tienes el derecho, pero te advierto que hay gente que puede usar mal de eso y también quiero que lo sepas. O sea, tienes el derecho, pero no sé si sea buena idea que lo hagas ante la cantidad de gente que no va a saber respetar y usar bien tu derecho. Justamente lo que decimos es tal cual, es decir, todas las personas tenemos derecho a hacer sexting, pero claro, tiene que ser desde tu consentimiento. Y nosotros en Cultivando Género hicimos las 6C del sexting. Es decir, cómo hacemos un sexting desde el consentimiento, desde los consensos, desde los canales seguros, ¿no? Y ahí empieza a hablar, decir, sí, quieres hacer la práctica, pero, ojo, antes considera todo esto. ¿Por qué? Porque queremos hacer un sexting lo más seguro posible. Porque hay gente que hace mal uso de la tecnología, que hace mal uso de la información y para prevenir y garantizar tu seguridad, adelante. ¿Por qué? Porque esa práctica punitiva de prohibir, porque todo es malo y todo es pecado, no les funciona para nada. Y más porque hoy en día, si ustedes preguntan a los grupos de secundaria, les saben decir perfectamente qué es sexting, qué es pack, cómo enviarlas, por dónde no enviarlas, etcétera. Mejor digamos, a partir de eso es bien importante, de la información, de la educación sin prejuicios y desde la apertura a hablar del tema, cómo sí lo puedes hacer, pero previniendo y también hablando de las consecuencias, de si se comparte o si se llega a pasar esto, puede suceder esto, ¿no? Y tú qué puedes hacer, o sea, también qué pueden hacer ellas, cómo acompañar, cómo bloqueamos, cómo reportamos este contenido también. ¿Cómo podrías terminar quizá con un mensaje un poco en este sentido, Angie? Porque efectivamente esta idea romántica de que iba a ser para que todos nos escucháramos y nos oyéramos y nos respetáramos, pues no está siendo del todo así, y más bien se están haciendo clubs de personas que piensan o pensamos de manera afín, y vaya que se ha vuelto para muchos un lugar de agresión y de polarización. Yo creo que Internet es un espacio muy chido donde podemos ejercer nuestros derechos, todos nuestros derechos, pero también nuestro compromiso como personas es hacer de una Internet justamente más libre, donde la tolerancia, la no discriminación y los discursos de odio no tengan espacio y donde todas las personas respetemos también. Sí, podemos expresarnos y la libertad de expresión tiene que ser siempre prioritaria, pero saber que hay derechos de otras personas y tenemos que justamente hackear esa Internet y retomarla para nosotras y nosotros. Quienes acosan y ejercen violencia contra las mujeres han encontrado en el mundo digital nuevos canales para hacerlo. Por ello es muy importante apoyar a las asociaciones de mujeres que nos ayuden a educar a la población en qué es la violencia contra las mujeres y cuáles son las formas más efectivas para evitarlo.